Bueno, entonces, buenas noches, bienvenidos a nuestro CIPAS número 1 de la tarea 3. La idea de esta sesión es que ustedes puedan comprender la dinámica de trabajo para esta sesión, poder revisar la guía y poder dar algunas nociones de los conceptos que van a necesitar. Entonces, vamos a iniciar. Recuerden que pues mi nombre es Diana Caterina y soy la tutora asignada para ustedes en este periodo 1604. Bueno, entonces la tarea 3 se centra en la aplicación de cuantificadores, proposiciones categóricas y razonamiento. Dentro de esta temática general de la unidad 3, vamos a encontrar cuantificadores, proposiciones categóricas y su clasificación, razonamiento deductivo, inductivo y razonamiento cuantitativo. Entonces, cuando nos enfrentamos a diferentes conversaciones, pruebas, nosotros estamos trabajando siempre matemáticas. A veces la matemática es algo como tan sutil, o sea que todo el tiempo estamos en ella, estamos trabajando y no nos damos cuenta. Hasta para hablar, si hemos visto en las tareas anteriores, hemos estado trabajando en torno a cosas que son como simplemente la construcción de oraciones, la revisión de proposiciones, y la revisión de proposiciones no es más sino cómo nos comunicamos matemáticamente. Entonces usamos unos símbolos, pero esos símbolos tienen una connotación en nuestro sistema, o sea, en nuestra comunicación diaria, en nuestro lenguaje. Igual nos va a pasar con esto de la aplicación de cuantificadores, proposiciones categóricas y el razonamiento cuantitativo. Entonces, todo el tiempo estamos inmersos en esto, pero nos damos cuenta de que lo estamos haciendo. Entonces, es más para que lo revisemos. Recordarles, entonces, que en nuestra agenda del curso, ahí están todas las actividades que vamos a desarrollar, que ya estamos en la unidad 3, que esta actividad tuvo apertura el 30 de octubre y finaliza el 22 de noviembre. Si vemos, es más corto el tiempo que de pronto otras actividades que hemos desarrollado, como la tarea 1. Pero entonces, para que lo tengamos en cuenta, son 19 días que ya nos faltan. Y para cuando ustedes entreguen su tarea, pues vamos a tener un tiempo para la realimentación y va hasta el 29 de noviembre. Entonces, antes de entrar en forma a lo que es, quiero hacer un repaso por las actividades que ustedes deben desarrollar, o sea, las guías, y ver dónde las encontramos. Algunos todavía se les dificulta eso, entonces vamos a revisar dónde encontrar nuestras guías. Entonces, aquí estoy en los tres entornos. Vamos a entrar al entorno de aprendizaje. En el entorno de aprendizaje ya estamos en la unidad 3. Recordemos que hay unos contenidos y referentes bibliográficos que nos pueden servir y están aquí los enlaces. Ingresamos. Aquí hay varios referentes teóricos, hay unos hobbies con los que ustedes pueden interactuar. La idea es que se pueda, bueno, que ustedes interactúen con los recursos que les ofrecemos, pero recordarles también que nosotros tenemos un Padlet que es muy práctico y van a encontrar toda la información. Bueno, me vuelvo aquí al entorno de aprendizaje. Solamente quería mostrarles que también contamos con unos recursos allí en ese espacio, pero donde encontramos realmente todas las guías es aquí en esta sesión que está sobre donde dice el foro. Ustedes participan, pero aquí encontramos los recursos. Yo en el foro les pongo adicional una tablita para que ustedes hagan más fácil la diligenciación de los nombres de sus compañeros y la de ustedes, ¿cierto? Entonces, pero entonces normalmente aquí en la guía vamos a encontrar solamente 4 documentos. El anexo 7, yo creo que es uno de los anexos más importantes para ustedes. Yo voy a descargarlos todos para que miremos que solamente dando clic podemos descargar los archivos. Entonces yo voy a entrar al anexo 7, que es el anexo donde, donde reposan todos los ejercicios que ustedes van a entregar. Aquí tenemos, bueno, ustedes saben que para poder iniciar
a desarrollar los ejercicios. Lo más importante, pues inicialmente, es elegir la letra, porque con la letra que ustedes elijan son que desarrollan los ejercicios. Esto ya lo sabemos, deben participar en el foro para que sus compañeros no presenten, bueno, no se vayan a repetir ejercicios. La idea es que ustedes puedan hacer los aportes sin miedo a que otro les copie lo que ustedes han hecho, que es algo que pues se puede presentar cuando no hacemos este tipo de cosas. Entonces tenemos el ejercicio de la tarea 3, cuantificadores. En nuestro primer ejercicio vamos a hablar de los cuantificadores. Yo les mencionaba a ustedes que ahorita vamos a entrar a qué eran los cuantificadores ya como teoría, ¿cierto? Entonces tenemos los cuantificadores universales. Estos nos mencionan algunos que son afirmativos, algunos que son negativos, pero también tenemos los denominamos como particulares también, ¿cierto? Y ahí entran como algún o unos términos que ahorita vamos a mencionar, y yo sé que cuando ustedes empiecen a interactuar con ellos, pues van a conocerlos un poco más. ¿Listo? Entonces, por ahora voy a hacerles como una ejemplificación solamente de lo más de la guía. ¿Listo? Entonces vamos aquí a encontrar todos los ejercicios. Recordar que en este ejercicio 1 vamos a trabajar los cuantificadores, en el ejercicio 2 vamos a trabajar las proposiciones categóricas y su clasificación, y recordar siempre que nosotros en la parte de abajo, después de las letras, ahí hay unas indicaciones. Entonces nos dicen, a partir de la pareja de argumentos incompletos que haya seleccionado, para desarrollar los siguientes, deben desarrollar los siguientes ítems. Recordemos que están incompletos, nosotros debemos ubicar el cuantificador que corresponda, ¿cierto? Entonces es lo primero que vamos a hacer, completar el argumento con el cuantificador adecuado de tal forma que esa afirmación pues sea verdadera. Recordemos que recordemos que habíamos hablado cuando empezábamos a trabajar, hablábamos de cuándo era verdadero un argumento y cuándo era falso, ¿cierto? Entonces la idea de ahora es que siempre trabajemos con argumentos verdaderos. Entonces, teniendo en cuenta qué es la otra expresión, ustedes van a, a completarlo, ¿listo? La idea es que ustedes después de escribirlo de manera desde el lenguaje natural, lo escriban desde un lenguaje simbólico. Entonces, ahorita vamos a ingresar al Padlet y vamos a revisar los materiales que están allí, que les van a ser de mucha ayuda. Recordemos que ya que hay unos videos de apoyo para que ustedes puedan comprender un poco más lo de los cuantificadores, y cada uno de los ejercicios cuenta con su video de apoyo. Yo siempre los invito a que puedan interactuar allí. La idea es también, después de escribirlos normal en el lenguaje natural, escribirlos en el lenguaje simbólico, luego puedan identificar si el argumento corresponde a un cuantificador universal afirmativo, universal negativo o existencial afirmativo o negativo. Cuando hablamos de existencial también lo podemos llamar particular. Entonces son diferentes formas de expresar esas terminologías. O sea, hay varias formas de expresar. En nuestro segundo ejercicio vamos a encontrar proposiciones categóricas. Entonces, a continuación me dice, encontrará los argumentos para el desarrollo del ejercicio 2. Entonces, mira que aquí nos daban unos argumentos que estaban incompletos, acá ya nos los están dando completos, usando el todos, algunos. Normalmente vamos a utilizar todos, algunos, ningún, son los que más vamos a usar. Algunos van a ser afirmativos, otros van a ser negativos, universales, particulares. Entonces, son terminologías con las que nos vamos a ir familiarizando. Pero a partir de la letra que ustedes seleccionen y de los argumentos que tengan, ustedes van a diligenciar esta tablita. Recordemos que en nuestra primera tarea empezamos a hablar de proposiciones, ¿cierto? Y a eso le poníamos nombre, PQ. Entonces aquí vamos a recordar un poco de eso. Entonces le vamos a poner un nombre a esas proposiciones y vemos que todas ya la tienen. Mira, entonces en nuestro primer ejercicio en nuestro segundo ejercicio nos muestran que la proposición P es todos los profesores de la UNAD emplean medios virtuales para orientar sus clases.
Y la proposición Q nos dice, algunos profesores de la UNAD emplean medios virtuales para orientar sus clases. Entonces, basados en estas letras, mira, P y Q, ustedes van a diligenciar esta tablita que encontramos acá. Entonces, tenemos la tabla de la estructura. Esto ya es centrado en la estructura. Entonces, conocer el propósito, el cuantificador, el sujeto, la cúpula, cualidad y el término y predicado. O sea, esto es lo que ustedes van a diligenciar a partir de estos argumentos. Vamos a determinar el tipo de proposición, si es A, E, I o O. Después, o sea, ahorita que vayamos a explicar un poco, van a entender un poco qué significa eso A, E, I, O para cada proposición categórica. Entonces, tenemos la tipo A, que es universal afirmativa, y me dicen cuantificador universal, cualidad afirmativa. Tipo E, universal negativa, cuantificador universal y cualidad negativa. Tipo I, particular afirmativo. Si ve que aquí, acá arriba lo llamábamos existencial y ahora le llamamos particular, no se confundan con eso, es la misma terminología, sino que simplemente ya está haciendo referencia a los términos como algún, ¿sí? Entonces, son formas de expresarnos, de expresarnos para indicar la misma cosa. Particular o existencial son la misma cosa. Universal, vamos a trabajar siempre con universal. Cuantificador particular y cualidad afirmativa. Entonces, mira que aquí ya nos están mencionando los tipos, pero ahorita cuando veamos una gráfica, ustedes van a comprender un poco más qué significa hablar de esa gráfica. Entonces, de acuerdo a su respuesta en el requerimiento anterior, establecer la relación entre las proposiciones dadas. Entonces, contradictorias, contrarias, subcontrarias, subalternas. Ubique sus proposiciones en la respectiva esquina del cuadro, dentro del cuadro de la oposición según su tipología. Entonces, mira, nosotros lo que debemos hacer aquí es reconocer primero a qué tipo estamos haciendo énfasis, ¿sí? Si es I, es A, E, I, O, ¿sí? Tenemos esas tres y ya veíamos cuáles eran los tipos. Si es de tipo A a E, entonces son proposiciones contrarias, ¿sí? Si tenemos de A a I, son proposiciones subalternas. De I a O son subcontrarias y de E a O son subalternas. O sea, si vemos aquí esta tablita dependiendo la proposición donde nosotros categoricemos esa proposición. Si tenemos de A a O, entonces van a ser contradictorias, y si tenemos de I a O, a E, perdón, tenemos contradictorias. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ubicar esa proposición. Ustedes pueden usar, si quieren, las letras que tenemos. Recordemos que estamos hablando de P y Q para que no tengan que escribir toda la proposición dentro del cuadro. Simplemente como ya tenemos la simbología, ustedes lo pueden hacer así, de esa forma. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos indica? Ya terminado esto, diligenciando la tabla y terminando de organizar nuestra información dentro del cuadro, ¿sí? Ustedes van a terminar ya el ejercicio número 2. ¿Listo? Yo voy a centrarme en estos dos ejercicios para esta primera sesión de CIPAS, ¿sí? La idea también voy a retomar un poquito así, algo leve, para mostrar la guía, ¿sí? Entonces tenemos el razonamiento deductivo que va a ser el ejercicio 3 y razonamiento cuantitativo que va a ser el ejercicio número 4. Esos son los que nosotros vamos a encontrar. Pero hay un ejercicio muy especial y quiero que lo entiendan ahora porque deben entrar a participar de eventos. Entonces, si ustedes no participan de estos eventos, pues no van a tener la puntuación adicional. Entonces, este ejercicio complementario es asistencia al evento de la escuela. Y cada participante, cada estudiante, pues la idea es que participe, ya sea de forma presencial, sincrónica o asincrónica, de alguno de esos eventos. Cuando participe, la idea es que puedan ustedes aprender en esos eventos porque pues ustedes van a encontrar información de mucho valor allí. Y además
van a diligenciar esta información. Ustedes van a poner el nombre del evento, el nombre del expositor, si es un evento con varios expositores, el nombre del expositor que más llamó su atención. Y hablamos de responder dos preguntas. Estas son: ¿cuál es el objetivo del evento y qué aprendizaje obtuvo de las actividades realizadas en el evento? La idea es que esto sea un resumen de mínimo 200 palabras y máximo 300, o sea, no necesitamos que sea tan grande y tan largo. La idea es que tomen pantallazos de su participación, o sea, que puedan mostrar evidencia de que ustedes participaron. Les recomiendo de pronto tomarles a la asistencia, ¿sí? Tomarles pantallazo al registro de asistencia, a los conferencistas cuando estén ahí en la charla, donde se vea su nombre, ¿no? O sea, la idea es poder evidenciar que ustedes estuvieron. Si es una participación presencial, que pues yo creo que esta es más complejo que ustedes participen, pero si fuera una participación presencial, pues la fotografía del evento, ¿listo? Entonces, esto es para esto. Bueno, entonces me dice que ustedes o sea, esta puntuación, esta actividad ya no tiene el mismo valor que las otras, ¿cierto? Que veíamos que tenían 125 puntos la tarea 1 y la tarea 2. Esta tarea solo tiene 100 puntos y para aprobarla pues necesitan tener una calificación en puntos mayor a 60. Recordarles que ustedes tienen una plantilla en la que deben trabajar. Algunos no han entregado en esa plantilla, entonces recordarles que existe la plantilla y está ahí en el primer entorno, en el entorno de aprendizaje, como lo veíamos. Ahora, si ustedes dicen, ay, me siento un poco perdido, no encuentro cómo trabajar, recuerden que ustedes tienen una guía que se les ha proporcionado para que puedan participar del espacio, o sea, ustedes les quede mucho más fácil de hacer todos sus ejercicios. Entonces, les voy a compartir esa guía. Ustedes toda esta información la encuentran pues en los diferentes entornos, porque también está en el entorno de evaluación. Pero yo siento a veces que de pronto no la usan mucho, entonces para que usemos estas guías y usemos el material que se ha dispuesto. Entonces mira que aquí hay una guía para el desarrollo del primer ejercicio, que es el de cuantificadores, y nos están poniendo unos ejemplos. Entonces, mire, los conjuntos finitos tienen un inicio y un fin. Recordemos que lo primero que era completar. Entonces, dependiendo del cuantificador que veamos que sea apropiado, porque mira que aquí estamos hablando en plural, entonces ya sabemos que podemos hablar de un conjunto más grande, ¿cierto? De personas. Entonces, todos los conjuntos finitos de personas, de elementos, en este momento, todos los conjuntos finitos tienen un inicio y un fin. Entonces vimos que usamos nuestro cuantificador universal afirmativo. Entonces aquí, dice conjunto se nombra con minúscula. Ustedes saben que eso es falso, ¿cierto? Lo veíamos en los CIPAS de la tarea número 2, que los conjuntos se nombraban con letras mayúsculas. Los elementos del conjunto son con letras minúsculas. Entonces vemos que estamos usando un cuantificador universal, pero en este caso es negativo, porque ningún hace referencia a los cuantificadores mm, universales, pero en este caso negativo. Entonces luego me dice que defina la simbología del argumento, ¿sí? Ahora dice, los conjuntos finitos tienen un inicio y un fin, y ya habíamos definido el cuantificador universal afirmativo, que era todos. Ahora, para todo, mira lo que explica, lo que quiere decir esta expresión en símbolos. Entonces, para todo conjunto infinito X, ¿sí? Entonces, para todo conjunto, ¿sí? Infinito X, tal que X
tiene un inicio y un fin. Entonces sabemos que pertenece, ¿cierto?, a un conjunto universal, ¿sí? X tiene un inicio y un fin. Entonces aquí vamos a trabajar esa simbología. Nosotros ya hemos venido reconociendo algunos símbolos, ¿cierto? Entonces la idea es que ustedes lo empiecen a diferenciar. Entonces aquí, para todo conjunto X, tal que X se nombra con minúscula. Ustedes, si quieren, pueden expresarlo también de esta forma, pero pues lo importante es que esté la forma simbólica, que es esta. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes estén haciendo ya el diligenciamiento. Entonces, luego nos dice identificar si el argumento corresponde a un cuantificador universal afirmativo, cuantificador universal negativo, cuantificador existencial afirmativo o negativo. Entonces, ustedes lo único que ponen es la expresión y van a indicar si el cuantificador universal afirmativo o negativo. En este caso ya lo veíamos, cuantificador universal afirmativo y universal negativo. O sea que en este caso me están mostrando un ejemplo de cómo desarrollar todo mi ejercicio 1. Entonces, por eso yo les digo, aprovechen esas guías que se les dan, porque pues ahí está toda la información. Aquí el ejercicio 2 me habla de proposiciones categóricas y su clasificación, y también hay un ejemplo desarrollado en esa guía, en ese anexo 8. No significa que ustedes deban entregar este ejercicio, porque no, ya está desarrollado, solo una guía. Ustedes lo que deben entregar son el desarrollo de los ejercicios del anexo 7 para que no se vaya a prestar para confusiones este anexo 8. Entonces, vemos que aquí ya nos están dando con P y Q, como les mencionaba desde la otra guía. Entonces, todos de la UNAD, todos los cursos de la UNAD tienen componente práctica. Algunos cursos de la UNAD tienen componente práctico. Entonces, nosotros aquí debemos revisar cuál es la información, a qué pertenece, a cuál cuantificador, qué término. Recordemos que nosotros cuando íbamos a diligenciar el primer ejercicio, veíamos que tenían que ser afirmaciones verdaderas, ¿cierto? Entonces aquí vemos que nos están diciendo que todos los cursos de la UNAD tienen componente práctico, y ya en el otro, en CUME están diciendo algunos cursos de la UNAD tienen componente práctico. Entonces, ¿cómo revisamos esta información? Vamos a diligenciarla primero en nuestra tabla. Tenemos a P, me dice el cuantificador, todos, ¿cierto? Está usando todos, o sea que está usando un cuantificador universal afirmativo, ¿cierto? Entonces, el término sería cursos de la UNAD del sujeto. Mira, aquí estamos hablando cursos de la UNAD. Y eso lo veíamos también en la estructura de las proposiciones. ¿Se acuerdan que nosotros, para poder organizar o construir las proposiciones, teníamos también una, una, una particularidad de entender cómo era la estructura? Ahora, la cúpula es esa unión que nos hacen del sujeto y el predicado, ¿listo? Para que lo tengan así de manera más práctica, o sea, más entendible. Entonces, es una cualidad o una cúpula que nos permite unir esas dos expresiones. Entonces, tenemos el término, o sea, el sujeto, ¿cierto? Que son cursos de la UNAD, ¿sí? Y tenemos el predicado, que es el componente práctico, ¿sí? Entonces, sería nuestra cúpula. Entonces, aquí en Q, algunos cursos de la UNAD tienen componente práctico. También vemos que ya no es universal, sino es particular. Y esto nos permite, pues, ya ir categorizando, o sea, poniendo nuestros tipos. ¿Se acuerdan que veíamos desde desde la otra guía que le estaba explicando? Ustedes, ahí están dados los tipos y nos muestran que el tipo A es universal afirmativo, el tipo E es universal negativo, el tipo 1 es particular afirmativo y el tipo O es particular negativo. Entonces, ahorita les voy a preguntar a ustedes, según lo que hemos visto, díganme por favor la proposición P, ¿en cuál tipo lo ubicaríamos?
ahí está la copia, pero no quiero dárselas. ¿Sí comprendieron la pregunta que les hice? ¿A cuál cuantificador hace parte esa proposición P? ¿A qué? Tipo I. Esta P, vamos a pensar en P que está usando un cuantificador universal afirmativo. Universal Ay, la afirmativo. P. Sigues con la P. ¿Cuál sería para la P? Bien, usted había dicho que para la Q, muy bien, sería el tipo I. Pero entonces para la P, ¿cuál creen que en cuál lo ubicaríamos? Miremos las condiciones. Recuerden que el cuantificador todos hace parte del universal afirmativo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál creen que es? Tipo A. Tipo A, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no solamente tiene un cuantificador afirmativo universal, sino que además tiene una cualidad que no está negándose, ¿cierto? Es una cualidad que es afirmativa. Otra cosa sería si dijéramos todos los cursos de la UNAD no tienen componente práctico. Entonces, si incluyéramos el no tiene, estamos hablando de una cualidad que es negativa. Entonces, eso es importante que lo tengamos presente. Entonces, dependiendo, y efectivamente, muy bien, el tipo P es de tipo A, universal afirmativo, y del tipo Q es tipo I, particular afirmativo. Perfecto, o sea que sí hemos ido comprendiendo la dinámica de cómo se desarrolla. Ahora, miremos que nos prestan, o sea, nos permiten tener este diagrama, ¿cierto? Y lo que yo les decía, recordemos que nosotros no vamos a escribir toda la oración, toda la proposición, sino que lo que vamos a hacer es ubicar la letra en cada una de las esquinas. Entonces veíamos que la proposición P es de tipo A, ¿cierto? Entonces, lo que nos dice es que esa proposición P la vamos a ubicar en la esquina donde está la letra A, ¿cierto? Y esta proposición que Q, que es de tipo I, la vamos a ubicar en la esquina, ¿cierto? En la esquina inferior, donde está I. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir saber de qué tipo de relación hay entre estas dos proposiciones, ¿sí? Entonces, por eso me dicen, de acuerdo a su respuesta en el requerimiento anterior, establecer la relación entre las proposiciones dadas, o sea, en este caso P y Q. Saber si son contrarias, contradictorias, si son subcontrarias o son subalternas. Entonces, para esto, el requisito para este paso, las proposiciones deben tener el mismo término, sujeto y predicado. Entonces vemos que tenemos AP, que es subalterna con Q, porque la ubicamos en esta forma, ¿cierto? Si hubiese sido otra, pues nos cambiaría la categoría. Si fuera negativo, pues nos cambiaría la categoría y entonces el tipo y asimismo, pues la vamos a ubicar en nuestro recuadro. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Todo claro? O sea, estoy aquí, pues recuerden que este es un espacio para que interactuemos. Vamos a ver si tienen manitos levantadas o algo, o escritos aquí en el chat. No. Listo, muy bien. O sea, hasta el momento todo claro, ¿sí? Listo. Estos son la guía para los dos primeros ejercicios. Les recomiendo que la vean. Aquí tenemos yo no voy a centrarme en el ejercicio 3 y en el ejercicio 4, porque eso los vamos a ver en el otro espacio, ¿sí? Y nunca olviden, pues, que tenemos un ejercicio complementario que deben resolver y ahí están todas las indicaciones dadas, que son
pues la verdad no es tan complejo. La idea es como que participen del evento y puedan dar cuenta del evento al cual ustedes participaron. Entonces, vamos a revisar un poco esa simbología y qué es hablar de esos cuantificadores, pero para eso primero vamos a ingresar. Bueno, recordemos que hay otras dos guías, que dos documentos anexos, que una es la plantilla y otra es la guía de actividades. Esa guía de actividades, aquí nos dicen la puntuación que vamos a obtener. Algunos pues no tienen en cuenta esa guía y entonces se están quedando sin puntos que son pues fáciles de obtener de pronto como participar en el foro, entonces no alcanzan a tener la puntuación máxima porque pues no participaron en el foro. O participaron, pero no tuvieron en cuenta todas las indicaciones que se dan allí para la participación. Entonces, vamos a ver que yo me voy a centrar, pues aquí está todas las indicaciones, pero me voy a centrar especialmente en los puntos, cuántos puntos vamos a obtener. Entonces, en el criterio de evaluación, aquí vamos a tener cómo desarrollan ustedes el punto de los cuantificadores y su simbología, y para eso vale 15 puntos. Ahora, el otro es características de las proposiciones categóricas. Nos vamos a centrar en cómo desarrollan ese punto y son 15 punticos. También tenemos, bueno, cómo desarrollan o sea, cómo desarrollan el punto que se centra en los razonamientos, ¿sí? Y tenemos también, bueno, el razonamiento deductivo inductivo y también el razonamiento cuantitativo, que es otro punto adicional. El razonamiento cuantitativo, si vemos, tiene 20 puntos, o sea que es diferente a los otros 3 ejercicios, o sea que requiere de un poco más de análisis, de reflexión, entonces por eso tiene una puntuación mayor. El evento al que ustedes van a participar tienen 20 puntos, o sea, ¿qué significa? Si ustedes no envían la evidencia de la participación en este evento, no es que pierdan la tarea, simplemente que no van a tener esos 20 puntos adicionales, que son, o sea, no son adicionales, son puntos que se van a calificar dentro de la tarea, o sea, que lo máximo que podrían obtener serían 80 puntos, entonces por eso la idea es que puedan participar de ese evento para que puedan tener su puntuación máxima. Y como ya vemos, pues la participación en el foro siempre ha tenido puntaje y en este caso pues tiene sus 10 puntos y la presentación del informe final tiene 5 puntos. Entonces aquí es pues que lo entreguen. Recuerden que si no lo entregan, no, pues no lo vamos a poder calificar. Entonces, por eso solamente le damos 5 puntos en el sentido de la revisión de la estructura, cómo lo entregan, si es ordenado, si tienen en cuenta las normas APA, si tienen en cuenta la introducción, ese tipo de cosas. Bueno, la idea es que ustedes sean unos profesionales íntegros, que cuando ustedes puedan entregar sus informes, allá cuando ya sean profesionales, ya sean egresados de la universidad y no estudiantes, puedan hacer un trabajo muy íntegro, ¿listo? Recuerden que está la plantilla, el otro anexo es la plantilla, entonces para que la usemos, ¿listo? Ahora sí vamos a volver a nuestra presentación para que retomemos algunos elementos que son importantes desde los conceptos, pero aquí no me quiere abrir. Vamos a ver qué pasó. Y aquí está, listo. Entonces, recordemos que voy a empezar con uno de los cuantificadores que más pues, usamos, o sea, que van a encontrar, que van a ser el cuantificador universal afirmativo. Recordemos que teníamos universal negativo, que tenemos particular negativo, particular afirmativo, o sea, que tenemos de las dos clases en cada uno. Uno se llaman universal y otro se llaman particular o también lo llamamos existencial. Entonces, si encuentran esas dos terminologías en la guía, no se confundan o piensen que es otra cosa, sino simplemente que en algunos momentos los vamos a llamar particular y en otros momentos los vamos a llamar existencial, porque es lo mismo, ¿listo? Entonces, el cuantificador universal afirmativo tiene expresiones como todo, todos y algo más, ¿cierto? Entonces, esa X es la otra oración. Entonces, veíamos por lo menos todos los cursos de la UNAD tienen componente práctico, o sea, que todo el resto de la proposición. Entonces,
esta X lo que significa es algo dentro de ese cuantificador. Lo estamos poniendo así porque cuando ustedes vayan a expresar de forma simbólica, deben tener presente esta información, ¿listo? Entonces, no solamente todos, la expresión todos es un cuantificador universal, sino que además encontramos expresiones como para X, cada uno, siempre, cualquiera, para todo. Entonces, esos también son cuantificadores universales afirmativos. ¿Cuándo es afirmativo? Cuando X no tiene una contradicción, como decir, bueno, recordemos que nosotros tenemos una simbología de negación, ¿cierto? Por lo menos, o cuando hablamos de contradictorios, ahorita lo vamos a ver mejor. Para que no se confunda, si se desea representar, por ejemplo, la expresión todas las personas tienen una ilusión, mira que aquí esa X hace referencia a las personas tienen una ilusión, ¿cierto? Y todas sería el cuantificador. Entonces, para este caso se identifica el predicado. Tiene una ilusión, entonces lo vamos a llamar de esta forma. Significa que X tiene una ilusión. La palabra todas las personas indican que esto se aplica para todos, todo X, y se formaliza de esta forma, ¿sí? Entonces, para que nosotros veamos mejor una de las expresiones, ¿cierto? Entonces debemos entender primero los cuantificadores. Entonces, vemos que aquí es lo que yo les mencionaba ahorita. Todo, y nosotros, por lo menos cuando hablábamos de para todo, ¿cierto? Para todo X se cumple tal cosa, ¿cierto? Aquí estamos usando un universal afirmativo. Entonces, todo S es P. Entonces, todos los hombres son mortales. Entonces, estamos hablando de universal afirmativo porque tenemos una expresión después, una proposición que no contiene expresiones negativas, ¿cierto? Todo es en positivo. Todos los hombres son mortales. Ahora, universal negativo es ningún. Ya lo hemos visto, desde que estaba explicando la guía lo he explicado, pero entonces quiero que ahorita lo vean desde la teoría. El ningún se expresa con el símbolo de negación que veíamos en las otras guías, ¿cierto? Especialmente cuando estábamos hablando de las proposiciones, que pasábamos de las proposiciones de un lenguaje natural a un lenguaje simbólico, entonces lo veíamos. Entonces, para todo ¿cierto? Para todo X, no, o sea, aquí lo que quiere decir es ningún hombre es mortal. Y nosotros decimos, pero ¿a qué horas dice esto? Eso, ¿cierto? Pues simplemente porque sabemos quién es S y quién es P, ¿cierto? Entonces, recuerden que aquí hay una cúpula, que aquí existe una estructura que nos va a permitir a nosotros identificar la proposición como tal. Recuerden que toda es una proposición, todo completo es una proposición. Simplemente que aquí hay una estructura y los cuantificadores hacen parte de esa estructura y lo que vamos a pasar es de ese lenguaje natural a un lenguaje simbólico, ¿cierto? Cuando hablamos de particular afirmativo, entonces es porque usamos el término algún. Algún S es P, algún hombre es mortal. Particular negativo, algún S no es P, algún hombre no es mortal. Mira que aquí ya estamos usando el no, ¿cierto? Aquí no era necesario poner el no en el universal negativo, simplemente porque el ningún es negativo. ¿Sí me hago entender? Ningún hombre es mortal. Entonces, cuando estamos hablando de... Ay, se me perdió el curso aquí. Aquí voy a iluminarles. Mira, si estamos hablando del universal negativo, mira que aquí en la expresión hombre es mortal, simplemente lo que estamos haciendo es negarlo con ningún. Ya la palabra ningún tiene su negación como tal. Y usamos el símbolo, ¿cierto? Negación. Pero cuando estamos usando particular negativo,
aquí sí vienen las expresiones como no, ¿cierto? Que esa es la más clara de saber que estamos hablando de una expresión negativa, ¿cierto? Entonces, algún hombre no, o sea, no es mortal, ¿sí? Entonces, esta es la expresión. Ahora, ustedes van a encontrar estos ejercicios y vamos a tratar de desarrollar el ejercicio A entre todos. A ver. A continuación encontrarán las proposiciones simples para el desarrollo del ejercicio 1, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos unas proposiciones que están incompletas, las vamos a completar. ¿Cómo las vamos a completar? Teniendo en cuenta que esta afirmación sea verdadera. ¿Ustedes qué creen? Me dice, los cursos de la UNAD tienen trabajos colaborativos. ¿Ustedes qué afirmación creen que es esa? Los escucho, no importa, arriesguémonos. La idea es saber si hubo un aprendizaje en la sesión de hoy, porque pues es como aprender y aquí, como les digo, siempre les he dicho a ustedes, nuestro espacio de aprender es aquí, nuestro espacio de equivocarnos, de que digamos algo de pronto que no sea exactamente lo que necesitamos decir. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Qué me dicen? Arriésguense. Los cursos de la UNAD tienen trabajos colaborativos. Están muy calladitas. ¿O no? ¿O será que no las escucho? Porque Melissa había abierto el micrófono, pero no te escuché. No, profe, lo que pasa es que, bueno, algunos cursos de la UNAD sí son colaborativos, pero hay otros que no. Ah, entonces, ¿qué podríamos usar? Si ustedes Al- conocen que algunos son colaborativos y otros no, entonces arriesguémonos. ¿Qué cuantificador podría ser? un particular afirmativo. Particular afirmativo. Bueno, y aquí cuando decimos los estudiantes del curso de pensamiento lógico y matemático, ¿qué dice? Y matemático deben utilizar el simulador de lógica. ¿Ustedes usaron el simulador de lógica? Sí, una vez. Sí, cierto. Y la idea para poder obtener la puntuación máxima era que ustedes usaran ese simulador, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí recuerdan? Sí, Entonces, ¿qué en la, cree que en la primera tarea, ¿se acuerdan? Ah, no, en la tabla en donde hablábamos de las tablas de verdad, ¿sí? No, entonces, ¿ustedes qué creen? Universal Ay, afirmativo. universal afirmativo. Muy bien, exactamente. Entonces, si nosotros, la idea es que la afirmación no sea positiva y entonces lo han interpretado muy bien. Y ya hablamos con el término, no sé si antes de iniciar el CIPAS conocían los términos, pero ya ahora al menos los escuchamos y de la boca de ustedes, que eso es muy importante para nosotros. Entonces, mira que había un cuadro, o sea, recordemos la relación que teníamos. El primero era de entender los cuantificadores y ahora hablamos del cuadro de oposición. El cuadro de oposición, entonces, es este, yo se los pongo, pues se lo puse un poco diferente al que ustedes ven ahí, pero es lo mismo, ¿no? Tenemos el A, E, I, O, pero pues lo puse, o sea, está con más colores y todo. Entonces, aquí hay unos ejemplos de cómo usar, mire, por ejemplo, la proposición todos los animales son mamíferos es de tipo A, ¿cierto? Porque tiene eh, un cuantificador que es universal afirmativo. Entonces, de tipo A. De tipo A-E, tenemos un ejemplo. Mira que acá también hay un universal. El A y el E son universales. Pero entonces en este caso es negativo. Entonces mira que ningún animal es mamífero. Tenemos la misma proposición, o sea, el mismo sujeto, en la misma cúpula, el mismo
predicado, ¿sí? Lo que estamos haciendo, es importante que en el ejercicio 2 la P y Q tengan esa misma estructura. Lo único que va a cambiar es el cuantificador. Mira, si vemos animales son mamíferos, animales mamíferos, animales mamíferos, y aquí lo único que me cambia es animales no son mamíferos, pero tienen el mismo sujeto y el mismo predicado. Entonces, vemos que nos cambia a veces la cúpula, ¿sí? Por lo menos entre A y I, pues se mantiene, pero entre E y A, o sea, son diferentes E y O en la cúpula, ¿sí? O sea, en ese conector que me une el sujeto y el predicado. Entonces, es importante tener en cuenta eso para cuando uno va a hacer un cuadro de oposición, para saber si lo que usted dijo es contrario, por lo menos cómo va a decir que todos los animales son mamíferos y luego yo voy a decir que ningún animal es mamífero. O sea que eso es contradictorio, estamos hablando que es contrario. Pero aquí tenemos algo que son todos los animales son mamíferos, pero en el I, mira que ubicamos en la parte inferior del cuadro, tenemos que I y O son particulares o existenciales ambos, ¿sí? Entonces tenemos algunos animales son mamíferos, algunos animales no son mamíferos. Lo único que estamos hablando es si es afirmativo o negativo. Entonces, I y O son particulares que nos cambian de ser afirmativo la I y negativo la O. Entonces, los de arriba, universales, los de abajo, particulares, para que o sea, como que puedan asimilar más fácil el cuadro. Mira que algunos animales son mamíferos, ¿cierto? Entonces, no todos los animales son mamíferos, entonces esta afirmación es subalterna, ¿cierto? Subcontrarios, cuando decimos que algunos animales son mamíferos, pero después decimos algunos animales no son mamíferos, o sea, que son subcontrarios que del todo, recordemos que es como cuando usted decía, el vaso lo tengo medio lleno, es más o menos así, es el hablar de esos subcontrarios, ¿sí? Y cuando son contradictorios, ¿cómo va a decir que algunos animales son mamíferos y luego va a decir ningún animal es mamífero? O sea que I y E son contradictorios. Y A y O, por lo menos todos los animales son mamíferos y luego va a decir algunos animales no son mamíferos. O sea que entre A y O son expresiones, son proposiciones que son contradictorias. ¿Listo? Aquí vemos un ejemplo de cómo organizar también en la tabla. Entonces es lo mismo que veíamos en la guía. Entonces aquí hay un ejemplo de ningún, ¿cierto? Entonces los escucho. Aquí me van a decir qué tipo es ningún y, o sea, vamos a analizar toda la proposición. Recordemos que vamos a revisar el sujeto y el predicado. Nos va a cambiar el verbo y la cúpula, pero estamos usando cuantificadores también diferentes, pero vamos a clasificarlos. ¿Listo? Entonces, el ningún, ¿a qué cuantificador está hablando? Ningún. Y vamos a analizar el sujeto, la cúpula y el predicado. Recuerden que a veces, eh, recordemos que el usar ningún no va a permitir aquí de pronto usar no. Entonces, ¿de qué tipo es ningún virus? Es COVID. Tipo E. Tipo, vamos a ver, es universal, negativo, ¿cierto? Efectivamente es el tipo E. Muy bien. Y como está aquí, aquí está la copia, ¿no? Pero pues quiero que ustedes mismos lo revisen. Y aquí tenemos, todos los virus son COVID. Entonces, todos los virus son COVID, que es universal afirmativo, ¿cierto? Y el resto de la proposición también es afirmativa, ¿cierto? Entonces, ¿a qué tipo estamos haciendo referencia? Los escucho, aunque está ahí. ¿A qué tipo? Universal afirmativa. Animals. Universal afirmativa es de tipo A. ¿Listo? Porque el resto de la expresión, pues estamos hablando de eso.
Bueno, aquí ya vienen los razonamientos. Eso lo vamos a ver en el siguiente CIPAS. Quería comentarles y recordarles que la participación del evento solamente pues tiene una puntuación de 20 puntos. No olvidar que nosotros tenemos un Padlet que nos va a permitir encontrar mucha información, ejercicios, ejemplos, jueguitos, o sea, a veces aprovechar esos jueguitos que nos sirven como para recordar lo que hemos trabajado. Entonces, bien importante que usen las herramientas que tratamos como red de curso, pues brindar, ¿sí? Entonces voy a compartirles por aquí el enlace. Para que ustedes lo tengan a la mano, ¿sí? Y puedan entrar al Padlet. Este Padlet, de verdad que son recursos muy completos para que ustedes no vayan y no estén buscando información en videos de YouTube, que todo el tiempo a veces nos la pasamos como buscando y rastreando información, sino que pues ustedes vayan siempre a la fija, mejor dicho, donde ustedes pueden encontrar toda la información. Les recomiendo, mire, nosotros hemos trabajado varias cositas, varios elementos, pero nos ha faltado que usen los quiz de razonamiento, son unos jueguitos que nos van a permitir, pues, responder algunas preguntas, entender algunos elementos. Aquí hay un cuadrito que nos permite como de pronto ustedes que quieran organizar sus actividades para que puedan rendir. Entonces aquí hay un cuadrito de cómo podemos trabajar. Aquí les recuerdan que tenemos un espacio de tutor en línea, que son los martes y los jueves, que están los enlaces allí, pueden ingresar cada vez que tengan dudas, que están los videos de apoyo. Aquí están, cada uno de esos videos nos va a ejemplificar cómo tenemos que desarrollar nuestro ejercicio. Entonces, la idea y la invitación es a que lo usen porque sé que es un elemento, es un material muy completo. ¿Listo? Bueno, chicos, bueno, niñas, porque esta vez entraron puras mujeres, las felicito. Me parece que es muy oportuno que ustedes estén ingresando. Recordemos que estos son espacios para ustedes, que nosotros los brindamos para que ustedes puedan tener mayor claridad en el desarrollo de las actividades. ¿Tienen alguna duda, inquietud? Este es el momento. Vamos a hacer una apertura para las preguntas. Por aquí tengo una manito levantada. Melissa, claro que sí. Cuéntame todo. Bueno, tutora, tengo una pregunta con respecto al ejercicio complementario. Lo que pasa es